Buenas tardes. Vamos a continuar con la serie Temas de importancia para la iglesia, y en esta tarde vamos a tomar el tema, es la continuación de un tema que yo di unos domingos atrás acerca de la unción de Dios, y el tema de hoy sería: si los cristianos estamos ungidos, ¿debemos ungir también todas las cosas? Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. ¿Ya lo tiene? Sígame por favor ahí con su vista. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bien, entendemos que en el Antiguo Testamento Dios determinó muchas cosas, muchas acciones, algunas costumbres, ritos inclusive, que ahora en el Nuevo Testamento han quedado atrás por causa de la venida de Jesús, el Cristo, que es el ungido de Dios. El momento que vino el advenimiento de Jesucristo como el Mesías, queda atrás algunas costumbres, y de manera que cuando Jesús asciende, Él nos envía a su Espíritu Santo, el cual nos ayuda a discernir, a comprender todas las cosas, y nos lleva por buenos caminos y nos ayuda a entender cuál es la verdad. La Biblia dice, Cristo dijo: Señor, tu palabra es la verdad. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, vino a morar y a permanecer en la vida de los cristianos. Quiere decir que hoy en el Nuevo Testamento los hijos de Dios, los cristianos, ahora somos ungidos por el Espíritu Santo. Y miren, en el Antiguo Testamento únicamente se ungía a tres tipos de personas, que son profetas, sacerdotes y los reyes. Estos, en el momento de ser ungidos, ellos eran apartados para el servicio exclusivo para Dios, para una obra determinada. De manera entonces que ellos se les denominaba el ungido del Señor, o el ungido de Jehová. Esta acción ahora en el Nuevo Testamento pues ya queda obsoleta. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, a través de su Espíritu, ha ungido a todo su cuerpo, es decir, a todos los cristianos. ¿Usted es hijo de Dios? Usted está ungido entonces. Mire, voltee con el que está junto de usted y dígale: tú eres y estás ungido. ¿Por qué? Mire, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, y Dios los usaba, los movía, y se manifestaba el Espíritu Santo en ellos y se regresaba, se iba. Otra vez tenían necesidad y venía el Espíritu Santo, reposaba sobre ellos y se regresaba con Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento Dios nos ha enviado a través de Jesucristo al Espíritu Santo, el cual está con nosotros, y Él nos guiará a toda la verdad. Por lo tanto, usted y yo en el Nuevo Testamento ahora estamos ungidos. Pero mire, yo quiero que me acompañe por favor al libro del Éxodo capítulo 30, versículo 25. Éxodo 30, 25. Y veamos aquí en el Antiguo Testamento parte del mandamiento que Dios dio a Moisés. ¿Ya lo tiene? Dice así, desde el versículo 25 hasta el 33. Vamos a leerlo. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él, o sea, con el aceite ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne. Bueno, hasta ahí, vamos a dejarle hasta ahí. Ya después habla acerca de la manera en que debían de hacerle esta manifestación. Bien, Dios reiteradamente a través de Moisés les habla a su pueblo. Y recuerde usted que aquel que era ungido para un servicio para Dios. Ahora bien, de entre estos tres tipos de personas que son los sacerdotes, los reyes y los profetas, solamente a los sacerdotes se les dio esta oportunidad o este privilegio de parte del Señor de que todo lo que ellos tenían, lo que ellos tocaban era santo. Es decir, ellos entraban al tabernáculo a ejercer el sacerdocio, y todos los enseres, todos los muebles, el tabernáculo en sí estaba ungido con la unción, la santa unción, como dice ahí la Escritura. Reiteradamente en el libro del Éxodo, en el capítulo 39, capítulo 40, en el 29 también habla acerca de ungir a los sacerdotes y ungir lo que ellos tocaban. Vemos que este ungimiento y a los sacerdotes, a las vestiduras, a los enseres, utensilios y todo eso, iba con un propósito, porque en el momento en que ellos eran santificados, ellos eran apartados, estaban siendo apartados del pecado, de las malas costumbres, y ellos, por lo tanto, sus vidas tenían que ser unas vidas santas, apartadas del mal. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que se presentaban delante de Dios, eran y se constituían como los hombres santos para poder ofrecer el sacrificio a Dios. ¿Me explico? De manera entonces que cuando el sacerdote ofrecía ese sacrificio, por eso es que tenía que estar todo santificado. ¿Para qué? Para que llegara delante del Señor así, de esta manera. Cuando ellos se presentaban, los sacerdotes, Dios designó ahí en ese tiempo de que en la túnica que ellos llevaban, en la falda que ellos se ponían para ofrecer sacrificio, ellos les colocaban unas especies de, ¿cómo les llaman? De campanitas o de cascabeles, de manera que cuando el sacerdote estaba ofreciendo, las vestiduras se movían y se escuchaban continuamente el movimiento de los cascabeles. Entonces los que estaban allá afuera, que no eran sacerdotes, la gente en general, escuchaba y decía: el sacerdote todavía está vivo. ¿Por qué? Porque si el sacerdote se presentaba delante de Dios en pecado, su vida no estaba purificada, no había hecho los ritos como debía ser, como Dios le había dicho, por eso es que todo era santo. Entonces inmediatamente caían fulminados y la vida se les iba. Para esto, Dios les dijo que amarraran de una de sus piernas del sacerdote una cuerda. Y esta cuerda, al momento que estaban caminando, se escuchaban, como yo le decía, sus cascabeles. En el momento en que dejaran de escucharse, entonces los que estaban fuera tiraban de la cuerda. Y si se volvía a escuchar el cascabel, decían: está vivo todavía, está orando, está en el servicio al Señor. Pero en el momento en que dejaba de escucharse, pues tiraban la cuerda y tiraban la cuerda, y ellos decían: el sacerdote acaba de morir. ¿Por qué? Porque se presentaba delante de Dios en pecado. Por eso es que la vida se le iba. Ahora fíjese bien, esto era en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque no estamos en el Antiguo Testamento? Porque si no, imagínese, todos los días usted viene a alabar a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Imagínate que de repente estamos en la plena alabanza y se cae el hermano. Y otro por acá y otro por allá. 4, 5, 6 por reunión o más. ¿Por qué? Porque vienen delante del Señor una vida de pecado. No vienen santos, no vienen puros, no vienen limpios delante del Señor. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuánto le dan gracias a Dios porque no estamos en el Antiguo Testamento? Mire, hoy en el Nuevo Testamento dice la Biblia que en el momento en que Jesucristo padeció por nosotros, murió,
El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esto quiere decir que fue una obra divina. El hombre no tuvo nada que hacer, por eso se rasgó de arriba a abajo. Y cuando esta acción se realizó, entonces usted y yo tenemos una entrada y tenemos un acceso libre a la presencia de Dios. Ya no estamos como en el Antiguo Testamento, que solamente estos 3 tipos de personas eran ungidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, todos los cristianos somos ¿qué? Ungidos. Muy bien. Ahora viene aquí unas preguntas. ¿Cuál era entonces la razón del ungimiento del sacerdote de todos los utensilios en el Antiguo Testamento? El propósito era que fueran santos, que al momento de presentarse delante de Dios, se presentaran de una manera santa. Y santo quiere decir separado, apartado para el servicio exclusivo de Dios. Otra pregunta, ¿es indispensable entonces, ahora en nuestros días, ungir todo cuanto una persona que está ungida está tocando? Por ejemplo, si usted dice, yo tengo mi auto, yo tengo mi casa, yo tengo mi hermano, mi hijo, mi abuelito, la silla donde estoy, la Biblia, los lentes, todo lo que usted tiene que ser ungido con aceite para que sea realmente apartado o realmente santo. La respuesta es no. ¿Cree usted que para Dios es más importante o más indispensable que las cosas estén ungidas o que las personas estén ungidas? A ver, dígame. Las personas, ¿no? Voltea otra vez con el que está junto de ti, dile, ya ves, te está hablando de ti. Tú eres el que estás ungido. Ahora, con esto yo quiero decirle, mi querido hermano, que no es necesario que su negocio, su casa, sus objetos personales estén ungidos con aceite. Mire, llega continuamente gente que dice, hermano, voy a abrir un nuevo negocio y quiero que vayas a orar por él para que pongas tus manos y unjas las paredes y las puertas y las sillas y todo con aceite. Usted dígame, ¿de qué sirve de que un pastor vaya a ungir un objeto, un recinto, un edificio, si el dueño de aquel está caminando en pecado? Dígame, ¿de qué sirve? No de mucho, ¿verdad? Serviría mucho ungir un automóvil cuando el dueño no es cristiano. El otro día llega una persona y me dice, quiero que ore por favor por un vehículo que le regalamos a nuestro hijo. Únjalo, pastor, únjalo. Le digo, a ver, ¿quién es el dueño? Pues que mi hijo. ¿Y tu hijo es cristiano? No. ¿De qué sirve que yo lo unja? El ejemplo que les puse anteriormente en relación a lo del su negocio, ¿verdad? A veces que llega la gente y dice, hermano, quiero unja por mi negocio porque vamos a tener una muy pronta inauguración. ¿Sabe de dónde viene la palabra inauguración? Antiguamente con los romanos había una casta religiosa, los cuales se movían mucho en la cuestión de la adivinación, y ellos decían sus augurios, es decir, ellos estaban pronosticando, como aquel que sale en la televisión, ¿verdad? Dígalo y llame ahora. Esto es un augurio. Entonces hoy en día usted ya no diga, vamos a inaugurar una iglesia, vamos a dar apertura, vamos a abrir para dar servicio. Porque si usted dice inaugurar, está pidiendo que alguien augure algo, un futuro para su negocio, para sus objetos personales. Bien, en la palabra del Señor aparece 70 veces la palabra mashá, que es ungir, y esto se refiere a las personas en sí, y una que otra a los enseres o las cosas. Hay una palabra derivada de mashá, que es meshia, que se refiere concretamente al ungido de Dios, y estamos hablando del Cristo. Cristo es la palabra, esta palabra quiere decir el ungido,
¿sí? Y se refiere directamente a Jesucristo. Él que es el ungido, entonces, ahora Él es el único que tiene la habilidad para ungirnos como seres humanos. ¿Me explico? ¿Ungidos o ungidores? Buena pregunta, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Primera de Juan 2, 26 y 27. ¿Lo tiene en su vista? Léalo conmigo, por favor. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Subraye usted eso. Pero la unción que reposa, que vosotros recibisteis, hablaba en tiempo pasado, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bien, vamos a explicar un poquito este pasaje. En el tiempo de Juan, el amado, el apóstol, aquí se encontraba una situación de peligro en la iglesia, en el pueblo de Dios. Estaban inmiscuyéndose entre los cristianos doctrinas falsas, erróneas, y estas doctrinas estaban apartando de los buenos caminos a la gente, a los cristianos, a los hijos de Dios. Por eso es que Él habla de esta manera, tratando de demostrar una vez más que una prueba de la comunión con Dios es permanecer en la verdadera y sana doctrina. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? 11 veces menciona en el capítulo 17, me parece, de San Juan, es permaneced en mí. Así como el pámpano no puede sobrevivir si no permanece ahí al tronco, a la vid, ¿verdad? Usted léalo después en su casa y habla de permanecer, de estar firme ahí. Es lo mismo en el tiempo de San Juan. El pueblo tenía que permanecer en la sana doctrina. Entonces Juan, a través de su enseñanza, hace una distinción o una diferencia entre los genuinos creyentes, los verdaderos, y los herejes. Un hereje es aquel que está profesando y que está siguiendo una falsa doctrina, o que la inventa inclusive. Ahora, en comparación, estos falsos profetas que está hablando Juan, estos le reclamaban para sí que tenían o que poseían ellos un poder exclusivo o un poder superior a la de los demás cristianos. Un poder que no era veraz, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba hablando al pueblo dándoles luz para que ellos pudiesen entender cuál era la manera en que ellos deberían de moverse, de decidir las cosas. Hoy en nuestros días hay hombres, hay mujeres en el mundo, falsos maestros que reclaman para sí y dicen ellos tener un poder exclusivo o un poder mayor al que todos los hijos de Dios tienen, ¿verdad? Están demandando un reconocimiento, que se les diga yo soy o Él es el ungido del Señor. Tal apelativo se lo ponen ellos mismos, ¿para qué? Para que a través de este apodo o esta expresión, el ungido del Señor, nadie pueda cuestionarle, nadie les pueda enfrentar, ni nadie les pueda contradecir. ¿En qué? En lo que ellos dicen, en lo que ellos enseñan. Según ellos dicen que tienen este poder superior a todos los demás cristianos. Ahora, fíjese usted, note el versículo que leímos, que dice, no tenéis necesidad de que nadie, ¿qué? Os enseñe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no necesitamos pastores? ¿No necesitamos líderes en la iglesia? No, no se refiere a eso. Se refiere a los falsos profetas que se estaban levantando, que se estaban inmiscuyendo entre la iglesia en ese tiempo. Por eso es que esta enseñanza
Y surge, no tienes necesidad de que otros te enseñen otro evangelio o esas doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque esas doctrinas engañan a la gente. Por eso se dice que son doctrinas falsas. Engañan a aquellos que desde el principio han sido discipulados en la sana doctrina. Esto quiere decir que no hay necesidad de que nadie os enseñe, puesto que el Espíritu mismo nos guiará a toda la verdad. Y dice, no hay mentira en ella, en quien la unción usted permanece en usted, el Espíritu Santo permanece en usted. Entonces ese Espíritu y esa unción le va a enseñar a usted para que usted esté libre del error. Por lo tanto, entonces viene esta exhortación de parte del apóstol a permanecer en la sana doctrina. Yo tengo que decirle todo esto para que pueda usted visualizar y entender un poquito más en cuestión del tema que yo le estoy tratando. Ahora bien, estos falsos maestros, en nuestro tiempo, ya no vamos a pensar en el tiempo de Juan, sino en nuestro tiempo, en este siglo, se introducen en las congregaciones de una manera encubierta y comienzan a plasmar sus herejías o sus falsas doctrinas. Estos son los que cuando usted está ahí sentado, está alguien diciéndole, ¿a poco le crees al que está predicando? ¿A poco le crees? Y cuando usted sale son los que le mandan un papelito, un volantito, ¿verdad? Y usted, si no está listo en la palabra del Señor, usted va a ser arrastrado por este tipo de doctrinas. Usted viene a la congregación a ser instruido, ¿verdad? Pero usted en su casa es responsable de estar investigando lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Ahora, fíjese bien, estas falsas doctrinas, estos falsos maestros se integran aún a las congregaciones con sus falsas doctrinas, con sus falsos pensamientos, enseñanzas que, como dice la Escritura, son motivadas o inducidas por Satanás. A este tipo de enseñanzas la Biblia les cataloga y les llama como doctrinas de demonios, es decir, doctrinas que han sido influenciadas por los mismos demonios. Por lo tanto, fíjese bien lo que le voy a decir. A ver, voltee con el que está junto a usted, dile, no te duermas, escucha lo que te van a decir. Ya le, no, nada más dígale, no le den sus cachetadas. Nada más dígale. Ahora fíjese, cualquier enseñanza, venga de quien venga. A ver, repítalo conmigo, por favor. Venga de quien venga. Esto nos estamos incluyendo todos. Venga de quien venga, que no concuerde con todo el sentido de la palabra de Dios, no viene de Dios. ¿Me está escuchando? Aunque usted diga, es que es el pastor, es que es el ungido, es que es esto, es que es aquello. Si una doctrina no va de acuerdo a lo que la Escritura está hablando y está enseñándonos, entonces usted no tiene por qué ni escucharla, ni mucho menos practicarla. Ejemplo, ¿cuántos tienen auto? Algunos tienen auto, algunos no y están orando por uno, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, usted tiene un auto y es modelo 1980. Yo el primer auto que tuve fue modelo 69. Se le metía el aire y todo, el smog y todo. Para poder yo frenar tenía que sacar el pie y... Pero gracias a Dios por los autos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Le da gracias a Dios? Bueno, usted tiene un auto de modelo antiguo. Y usted sabe que los autos ya cuando tienen cierto tiempo de vida, mecánicamente comienzan a fallar de una cosa y de otra y de otra y de otra, ¿sí o no? Bueno, si usted tiene un auto así, usted se lo llevaría o le diría al pastor, pastor, unja mi auto para que deje de descomponerse o de fallar mecánicamente. ¿Usted lo haría? Bueno, si usted escucha eso desde un púlpito, entonces usted tiene que evaluar lo que está usted escuchando y disciérnalo a través de la Escritura. Si la Escritura está avalando lo que se está enseñando, lo que se está diciendo, si no, entonces no es una doctrina que viene de parte de Dios.
Yo por eso lo estoy diciendo. Hay prácticas, hay costumbres que se han ido metiendo dentro de las iglesias cristianas, las cuales no son bíblicas. Cualquier enseñanza entonces que no va de acuerdo a la enseñanza de la misma palabra de Dios, se le considera, según la Escritura, como una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque no salió del Espíritu Santo y no está enseñándose de acuerdo a la palabra de Dios, sino que te aleja de la palabra de Dios. Ejemplo, yo no sé de dónde han sacado tantos líderes ahí, o tantos evangelistas mayormente, y le dicen a la gente: a ver, hoy en este día Dios me dijo que no hubiese palabra, no va a haber predicación, pero va a ser un servicio, o dicen ellos algunos, un culto de ungimiento. Y les dice: todos los que están así, todos los que acá y todos así, pasen y fórmense. ¿Cuántos han orado así por usted? ¿O oraron por usted? Y estos comienzan a orar y comienzan a tumbar a la gente. Si no se cae por el Espíritu Santo, entonces yo lo tumbo, creyendo ellos que ese es el poder que actúa en ellos por causa de la unción, y confunden. Ahora, ¿usted nadie ha orado por usted? Entonces, pásele aquí, ahorita oramos, para tumbarlo. Es más, desde acá arriba, para que valga la pena. Usted tiene que discernir. Y cernir, ¿sabes lo que es cernir? Es introducir, es como en una coladera, ¿verdad? Es ese objeto que usted mete ahí, que pone algunas cosas comestibles, o cuando los albañiles quieren cernir la arena para construir, ellos ponen una especie de coladera así, para que se haga finito, y que se queden las piedras ahí en esa coladera. Eso quiere decir cernir. Usted debe de cernir todas las doctrinas, enseñanzas y cuestionamientos que se dicen en el mundo. Tiene que cernirla a través de la palabra del Señor. Si la Biblia lo aprueba, entonces es digna de que usted la viva y la practique. Y si no, déjela, porque es una doctrina de demonios, es lo que dice la Biblia. Toda falsa doctrina tiene un fin principal, que es quitar sus ojos o quitar su atención de la palabra de Dios y ponerla o enfocarla, su vista, en un solo punto. No en Cristo, no en Dios, sino en un hombre, en una doctrina, en una palabra, en un libro, etcétera, etcétera. Cuando una doctrina que usted escuche, sea de quien sea, y venga de quien venga, le está haciendo a un lado de lo que dice la palabra de Dios, no tiene por qué escucharla. Hay líderes en la actualidad que aún dicen: la Biblia, ¿para qué lees tantos versículos de la Biblia? Bueno, entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cuál es nuestra base? Dígame usted, ¿cuál es nuestra base como cristianos? La Biblia. ¿A qué venimos a estudiar aquí? La Biblia. Entonces imagínate una reunión en la cual no se lee la Biblia. Una predicación en la cual solamente se habla y se dice, se habla y mucho show. Usted tiene que cernir esa reunión, tiene que cernir lo que se diga a través de la palabra de Dios. Es decir, cualquier doctrina que le quite su vista y su mirada del Señor Jesús, de la palabra de Dios, es una doctrina falsa. Doctrina de hombres, doctrina de demonios. Ejemplo, hay gente que hoy en día unge con aceite los lienzos y pañuelos, y les dicen y les llaman los pañuelos ungidos. Y les dice: usted compre su pañuelo ungido. No, fíjate, todavía hasta te lo venden. Compre su pañuelo ungido o dé una buena ofrenda, porque este pañuelo ungido usted lo puede llevar con los enfermos. Usted le pone el pañuelo encima al enfermo y el enfermo va a sanar. Esto no es bíblico. El único pasaje en el cual habla algo similar, no es así, pero es similar, es cuando San Pablo dice que le trajeron unas ropas de un cierto hombre, porque él no podía moverse, no podía trasladarse. Oró por ellas, y como él no podía trasladarse para allá, ni aquel venía para acá, entonces él fue un mover especial, un mover en ese momento, en el cual oró por las ropas y se lo llevaron y aquel sanó. Sí, efectivamente, pero nunca
nunca hubo un ungimiento, ni mucho menos le mandó pedir una cuota de recuperación. Como nosotros llamamos ahora en las iglesias cristianas, le llaman una ofrenda de amor. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? ¿Cuál ofrenda de amor? Ese es un pago. Ejemplo, otro. Muchos han atribuido un cierto poder a un manto que dicen ellos fue el manto sagrado con el cual envolvieron a Jesucristo. Y cuando Él resucitó, y dicen, como este manto tiene los santos óleos o el santo ungimiento, entonces este manto es sagrado y este manto nos ayuda para esto y para aquello. Esa doctrina está alejándole del enfoque de lo que dice la palabra de Dios. Y esa doctrina le está alejando de Dios, le está moviendo su mirada hacia el manto y no lo lleva a Dios, lo lleva al manto. ¿Me expliqué? Esa, por lo tanto, no es una doctrina que la palabra de Dios avale. Si una enseñanza o una doctrina te aleja de Dios, de los caminos verdaderos, entonces no es una sana doctrina. Ejemplo, ¿se acuerda usted cuando llevaba a la iglesia tradicional, los que salimos de ahí, y usted compraba su crucifijo, ¿se acuerda? Compró su crucifijo y lo llevó al templo, ¿para qué? Para que se lo bendijeran, ¿se acuerda? Que se lo ungieran, iba con el sacerdote ahí, con el ministro, y únjame esto, porque dice que tiene poderes milagrosos cuando ya está ungido. Hasta se le presentaban a los endemoniados, ¿se acuerdan? Y le hacían así, y le decían, cruz, cruz, que salga el diablo, que venga Jesús. ¿Por qué se ríe? Usted le hacía así, ¿verdad? Esta no es una doctrina que la palabra de Dios hable. Ahora, mira, el problema en nuestro tiempo es que le atribuyen el poder a la cruz. La cruz no tiene nada que ver. Fue un objeto nada más en el cual murió Jesucristo. ¿En dónde se llevó Jesús todos nuestros pecados? ¿En dónde? En su cuerpo, sobre la cruz. La cruz era una manera en la que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los romanos, era la muerte más denigrante para los malhechores. Jesús fue contado entre los malhechores, mas no lo era. Y muchos le atribuyen entonces el poder a la cruz. Eso está alejándolo de la doctrina sana y verdadera que es Cristo. ¿Sí me explico? Otros le atribuyen el poder al aceite mismo. El aceite no tiene nada que ver, mi querido hermano. El aceite no lo va a sanar. El que sana es Dios. ¿Sí o no? Mire, este tipo yo le decía de gentes, de líderes o ellos se autodenominan evangelistas hoy en nuestro tiempo, no tienen un pastor al cual rendirle cuentas o a quien someterse. No tienen iglesia en la cual ellos llegan y se sientan para recibir, andan viajando y no se someten a nadie. Y ellos usan el aceite y hacen ungimiento a la gente. La única vez en que la Biblia habla del ungimiento a la gente es cuando dice Santiago, si hay alguno que está enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Los hermanitos que ya están viviendo sus horas extras? No, con todo respeto. Pero no, los ancianos de la iglesia son aquellas personas, líderes que han sido probados con el tiempo, que han sido aprendidos, que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, los maestros en las iglesias locales. Por lo tanto, estos que andan de un lado para otro, como no tienen iglesia local, entonces, ¿con qué autoridad ellos están ungiendo a los enfermos? Lo que todos los cristianos podemos hacer, sí, Jesús lo dijo, dice, vayan por el mundo, prediquen el evangelio, impongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dice, impongan sus manos, no dice, úngelos con aceite. Los únicos que pueden ungir son los líderes en las congregaciones. ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? Bueno, entonces acuérdese del crucifijo. Vuelvo otra vez y retomo el pensamiento que estaba diciendo yo hace un rato.
A veces le atribuimos más poder al aceite, le atribuimos el poder al crucifijo, ¿verdad? El cual en su momento pues llegó a ser como un amuleto para nuestra vida. Si no lo traigo me va a ir mal. Y muchos dicen, es que si no estoy ungido me va a ir mal. Si no me unge el pastor, el líder, me va a ir mal. ¿Quién dijo eso? ¿Cuántos están ungidos? No hay mucha convicción. A ver si al final de la predicación todos dicen, sí. Vuelvo a preguntarle, ¿cuántos son ungidos? Se oyó más bonito, ¿verdad? Ahora, viene una pregunta. ¿No es lo mismo alejarse de Dios que ungir un objeto y ser guiado y movido por ese objeto? ¿Santo? ¿Ungido? ¿Ungidos o ungidores? Primera de Juan 2:20, el versículo que leímos al inicio. Leámoslo por favor nuevamente. Primera de Juan 2:20. Y dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis, subraya esa palabra, conocéis todas las cosas. Bien, en cuanto al tema, yo quiero hablar y darle una serie de ejemplos que nos hablan en relación al ungimiento de las cosas materiales, en el cual usted puede usar su sentido común. ¿Cuántos tienen sentido común? ¿Sabía usted que Dios nos ha dotado y nos ha capacitado de innumerables bendiciones, beneficios como seres humanos? En el momento que usted nace, usted tiene beneficios. Y uno de ellos es que Dios nos ha dado una capacidad de tener una mente natural. ¿Cuántos tienen mente? En el momento de que yo les pregunté, pensó, dijo, ¿yo tengo? Quiere decir que tiene mente. Y yo le pregunto, ¿cuántos tienen mente? Y entonces usted piensa, ¿levanto la mano o no? ¿Qué quiere decir? Usted tiene mente. Por sentido común, ¿no? Mire, le está cayendo el 20 a la hermana. Está llevando la revelación. Ahora, esto, la mente natural, entonces es el raciocinio que nosotros tenemos, el razonamiento o la capacidad, fíjate, de meditar y de reflexionar las cosas con un puro sentido común. Y para esto, usted no necesita ser una persona súper espiritual. Usted tiene un sentido común. Tu mente, aunque esté limitada, alcanza a entender y a comprender las cosas cuando son las cosas normales o cuando son anormales, ¿sí o no? Cuando son cosas naturales o cuando son cosas sobrenaturales. Tu mente lo entiende. Ahora fíjate bien, nuestro sentido común nos dicta lo que es correcto y lo que no es correcto. Nos advierte también de los peligros, las bendiciones, los beneficios, etcétera, etcétera. Y usted no necesita ser una persona súper espiritual. Ejemplos. Le voy a dar una serie de ejemplos para que usted aplique su sentido común en relación a las cosas naturales. Y fíjese, yo le pongo estos ejemplos para que usted, ¿cómo se dice? Compare lo que yo le estoy enseñando del ungimiento de las cosas con su puro sentido común. Yo le digo un ejemplo. Usted va por la carretera en su auto y usted ve ahí una placa, un símbolo, o en la carretera está ahí dibujado con letras y dice 40 kilómetros por hora máximo. ¿Qué significa eso? Que esa es la velocidad que se le permite en ese lugar, en su vehículo, 40 kilómetros por hora. Bien, usted va en su auto a 40 kilómetros por hora y de repente a un costado, afuera de la carretera, usted ve a un agente vial, un agente de tránsito, y lo ve y se percata usted de que está ahí. ¿Usted qué hace? ¿Usted eleva o sube su velocidad a 80 kilómetros por hora? A ver, use su sentido común. ¿Qué? No, ¿qué es lo primero que hace la gente?
Mire, lo primero es que mueve el piecito y lo pone en el freno. ¿Sí o no? Por sentido común. No necesita ser espiritual para frenar un vehículo. ¿Verdad que no? Por sentido común. O sea, su mente le da para que usted alcance a discernir lo que es correcto o lo que es incorrecto. Otro ejemplo. Usted tiene un bebé. ¿Cuántos les gustan los bebés? Los demás no. Los que levantaron la mano están solteros. ¿A usted le gustan los bebés? Usted tiene un bebé, imagínese. Y usted, imagínese cuando el bebé comienza a caminar. ¿Cómo son los bebés que comienzan a caminar? Están tambaleantes y ellos echan la carrera, ¿sí o no? No se fijan para dónde, no se fijan si van a golpear a alguien, si van a chocar, si se van a caer, no se fijan nada. Lo que ellos hacen es correr. Y usted, cuando él escucha de que usted está atrás de él, que le dice, ven para acá, en lugar de detenerse, ¿qué hace? Corre más. Bueno, por sentido común, usted tiene ese bebé y usted ve que su bebé va corriendo y dirigiéndose directamente hacia un precipicio. ¿Usted qué piensa? Me voy a detener, lo voy a dejar a ver qué decide. ¿Usted hace eso? Por sentido común, ¿qué hace usted? Usted corre más rápido que el niño, se le avienta, lo abraza, le dice, no hijo, si tú le sigues aquí, caminas aquí, te caes al precipicio. Por sentido común usted lo haría. Otro ejemplo, usted va al mercado, aquel lugar donde usted puede comprar los alimentos, ¿verdad? Usted compra una fruta, va al mercado y en ese mercado usted ve dos locales comerciales que están juntos. Los dos venden lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Se ha fijado usted en un mercado que hay 4, 5, 6 puestos que venden lo mismo? Y no se pelean, ¿verdad que no? Yo no entiendo esos pastores que dicen, ay, mis ovejas. Todos venden. Sabe. Nomás falta eso, ¿verdad? Entonces, usted ve entonces en el mercado esos dos negocios. Y en uno, usted ve aquella fruta que usted quiere comprar y dice, 20 pesos el kilo. Y dice, está bien, pero usted observa en el otro local, en el otro negocio, y dice exactamente la misma fruta que usted quiere, y ve 40 pesos el kilo. ¿En dónde, por sentido común, en cuál de los dos usted diría, el que se lo da más caro? Si usted es un despilfarrador, dijera, es igual. ¿Qué tanto son 20 pesos? Es más, yo no los pago al viejo, sácalos. Usted despilfarra las cosas y usted malgasta, entonces usted a cualquiera iría. Pero por sentido común, usted diría aquel que le da más barato, ¿sí o no? Otro ejemplo. Usted siente un piquetito aquí en la frente, en su rostro, en su cara, en su frente aquí. Siente un piquetito, de esos piquetitos como una punzadita, como cuando le va a salir un granito. ¿A cuánto le salen granitos? Mire, es un proceso. El granito da una señal de que va a salir, ¿sí o no? Por sentido común, usted dice, apriétatelo, ¿verdad que no? Por más que se ponga y que se unte, ese granito va a salir y va a brotar. ¿Sí o no? Bueno, ¿usted le pediría al pastor o al líder que le unja su frente para que el granito desaparezca? ¿O para que el dolorcito se le vaya? Por sentido común, la respuesta es no. Otro ejemplo. Usted que tiene buen corazón y usted predica la palabra del Señor y va por la calle, y usted tiene compasión por la gente que no conoce del Señor, pero ve un borrachito por ahí donde usted pasa todos los días, y ve un borrachito y usted dice, para fin de que se le quite el borrachito a este hombre, voy a ir a ungirlo para que se arrepienta. ¿Usted lo haría? Ya hubo menos respuesta. Por sentido común, no. Porque de cuando acá el ungimiento
perdona los pecados o cambia las vidas. Si usted fuera, yo estoy dándole muchos ejemplos, fuera a una tienda de abarrotes y usted compra algún producto y cuando usted paga con un billete de denominación alta. Y cuando le regresan a usted su cambio, su vuelto, lo que le resulta de su compra, usted se percata que ese billete que le están regresando a usted, que le retornan, fue usado por un narco. Usted sabe que es dinero mal habido. ¿Usted qué haría? ¿Se lo llevaría al pastor y le dijera: pastor, únjame mi billete porque este billete lo tenía un escarnecedor, hágamelo santo? ¿Usted haría eso? ¿Verdad que no? Si no lo quiere, tráigamelo. O usted adquiere un vehículo, usted compra un auto y usted se percata que la persona que le compra el auto, este hombre mató a 5 personas y su vida está muy mal delante del Señor, llena de pecado. ¿Usted qué haría? ¿Iría con el líder a decirle: pastor, quiero que me unja este asiento donde yo me voy a sentar porque la Biblia dice no te sientes en silla de escarnecedores? ¿Usted le pediría la unción para las cosas? Por sentido común que no. Mire usted, este versículo habla que el Espíritu Santo mora en nosotros, permanece en nosotros, y que el Espíritu Santo nos va a hacer entender y comprender si usted lo hace de una manera espiritual. Los hombres y las mujeres naturales hacen las cosas naturalmente, pero aquel que es espiritual, que tiene la unción del Santo, hace y se mueve en el ámbito espiritual, discierne las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él, sin necesidad de un sentido común. ¿Me entendió? Por eso es que la Biblia dice: la unción misma que reposa sobre nosotros nos enseñará todas las cosas. Las cosas que son y las que no son de Dios, usted las alcanza a discernir. Lo que proviene y lo que no proviene del Espíritu de Dios. Mire, otro ejemplo, es como en este momento, si yo le dijera, estoy predicando, estoy enseñándole, y de repente yo le digo: ¡ay, aquí de mis manos está saliendo aceite! Aceite santo y puro de la unción, y de la otra mano me está brotando sangre, de la sangre del sacrificio de Cristo. Y yo les digo: este es un milagro, pásenle todos los que quieran para ungirlos con el aceite y la sangre de Cristo. ¿Usted pasaría? ¿Está seguro? ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy diciendo se opone a la enseñanza de la palabra de Dios. No está hablando, no me estoy basando en lo que la Escritura habla, lo que la Escritura dice. Otro ejemplo: si en el momento que yo estoy predicando ahorita, una de las lámparas comienza a fundirse, se prende y se apaga, así como que parpadeando de una manera intermitente, se prende y se apaga, y yo le digo: ¡ay, es que es el diablo que no nos deja predicar la palabra! Bájenme esa lámpara para ungirla, para que deje de parpadear. Y yo le pregunto a usted: ¿cuánto me ayudarían a orar por la lámpara? ¿Usted me ayudaría? ¿Sabía usted que hay gente que se la pasa buscando demonios en todos lados? Y luego ven que un joven trae una playerita así y tiene un dibujito raro, y dice: trae un demonio ahí, mira, los está revolcando. Es un demonio para todos. Y la lámpara, ¿cuántos saben que las lámparas de luz eléctrica tienen un ciclo de vida? Usted lo usa continuamente, llegará el momento que se va a fundir, se va a terminar su ciclo de vida. No es el diablo, no es un demonio que está apagándola tampoco. Sabe.
Sentido común. Otro ejemplo. Si usted al venir a la reunión, ¿usted vino a alabar a Dios? A ver, pregunto, ¿usted vino a alabar a Dios? Bueno, usted vino a la reunión y usted deja su auto, su vehículo estacionado en una cochera, obstaculizando la entrada, el paso y la salida, y usted dice, ¿qué tiene? Son 2 horas. Y usted dijera, voy a ir con el pastor para que me unja mi carrito, para que cuando yo salga no se lo lleve la grúa. ¿Usted haría eso? A ver, voltea con el que está junto de ti y dile, ¿dónde te estacionaste? Ay, hermanos, ya de plano. Si no te sirve bien y no te funciona bien tu sentido común para saber y entender que no debes estacionarte en una cochera, ¿crees que serás tan espiritual para discernirlo espiritualmente? ¿Sabe? Otra vez. Ungidos o ungidores. Gálatas capítulo 1, por favor, versículo 6. Gálatas 1, 6. Dice así la escritura. Estoy maravillado, aquí habla San Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado. Mire, y esta palabra cuando dice estoy maravillado, quiere decir tengo asombro en mi vida, estoy admirado, ¿verdad? Estoy sorprendido, él como papá espiritual de los Gálatas, él les exhorta, como padre espiritual tiene el derecho de poderles exhortar y de poderles demandar lo que él les había enseñado. Dice, yo estoy asombrado que ustedes se hayan alejado, que se hayan apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Subraye usted esa palabra, esa expresión, un evangelio diferente. Ahora, después dice San Pablo aquí, enseñándonos y aclarando bien las cosas, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, y cuando dice nosotros se refiere a los líderes, a los pastores, a los apóstoles, dice, si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo que venga con sus alitas y dice a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí está. Expliquemos un poquito este pasaje. Pablo entonces, como padre espiritual, a través de esta enseñanza, él nos exhorta a que permanezcamos en la sana doctrina. Y en la sana doctrina va a ser una separación o va a ser una distinción entre una herejía o una falsa doctrina y una genuina enseñanza bíblica. Hay algunas características que se pueden ver y se pueden palpar cuando es una falsa doctrina. Por ejemplo, una característica es que el contenido de esta enseñanza te va a apartar de la gracia de Dios y de Dios mismo. Pablo dijo, estoy maravillado que te hayan alejado. Una doctrina, cuando alguien viene y te da una enseñanza, te dice una doctrina, te presenta un disco, un CD o por medio del internet y tú estás viendo ahí y te aparta de la sana doctrina, entonces es una falsa doctrina. Y la falsa doctrina siempre se inclina hacia la ley, a los formulismos, a los dogmas extremos. Tan extremos que hoy en día hay gente
Líderes inclusive que dicen, vamos a contratar un helicóptero y vamos a orar por nuestra ciudad. Y todos, ¿cuántos creen que Guadalajara es para Cristo? Y todos, grite, haga de cuenta que usted es usted. ¡Guadalajara para Cristo! ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Vamos a contratar un helicóptero y ahí en el helicóptero vamos a orar, vamos a sobrevolar la ciudad de Guadalajara y pobrecitos, muchos son incrédulos, sí, están mal en sus caminos, están apartados de los caminos de Dios. Pero nosotros vamos a ungir la ciudad y vamos a usar un atomizador y vamos a echar aceite. ¿Sabía usted que esto hacen en la actualidad? Usted vea en el internet. Ahí están ungiendo Honduras. Aquí nada menos, hace un tiempo atrás ungieron la ciudad de Guadalajara y dijeron Guadalajara para Cristo. Sacaron el atomizador y... Imagínese usted a Cristo cuando se le presenta a la ciudad de Jerusalén, que lo querían apedrear, le querían quitar la vida. Les dice Jesús, ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido yo acercarlos a mí? Dice, juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. De cierto les digo, dice, que su condenación y el juicio sobre ustedes será peor que la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Imagínate tú a Jesucristo con su atomizador de aceite. Hermanos, veamos lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una falsa doctrina te va a encerrar, te va a encapsular en parámetros, en leyes ya establecidas por ellos mismos. Una falsa doctrina es un evangelio diferente. Y el evangelio que dice la Escritura que es diferente te extravía de la sana doctrina. Es decir, te desvía del buen mensaje. Es como aquellos que yo les decía que nada más andan buscando demonios en todos lados. Usted lo invita a su casa y anda nada más viendo a su alrededor a ver si no tiene demonios usted ahí colgados. Ven una fotografía o un dibujito, una imagen por ahí, una pintura que su abuelito se la regaló. Está bellilla, pero usted lo tiene ahí por sentimiento. Es que mi tatarabuelito me la regaló. Y pues por eso la guardo. Tiene un sentimiento emocional con ello. Y él la tiene. Y la figurita es un niño así, con la carita así medio sonriente. El que es muy extremoso, extravagante, ¿qué va a decir? Ese niño tiene un demonio. Bájalo y vamos a ungir este cuadro para que se le salga el demonio. ¿Usted puede hacer eso? Donde dice la Biblia que usted debe ungir los cuadros. Si no, somos los cazafantasmas. Un evangelio diferente, esto es distinto, parecido, se parece a, pero no es como la cizaña con el trigo. Es similar, pero no lo es. Y usted tiene que estar muy alerta. Es una falsa doctrina entonces el evangelio diferente y se caracteriza porque perturba a la gente, la vida de las personas. Un tiempo atrás, trabajando con los jóvenes aquí, Casa de Oración, estábamos en una reunión aquí. Había como unos 1000 jóvenes aproximadamente de aquí en la ciudad. Y yo estaba dirigiendo la alabanza. Sí, aunque usted no lo crea. Estaba tocando la guitarra, ya no dan chance. Estaba tocando la guitarra y se acerca uno y me dice, oye Carlos, hay una, dicen que en el salón, ahí en el 4, dice, ay, en el 4, ahí en el salón 4, dice, hay una muchacha que dicen que tiene un demonio. Entonces, ¿qué le digo, ¿y qué quieres que haga si estoy dirigiendo la alabanza? ¿Me bajo? ¿La dejo a medias? Le digo, espérate. Ahorita que termine la alabanza yo voy. Entonces yo tomo 3, 4 personas de los jóvenes que me apoyaban, me los llevo. Cuando yo llego vemos la escena, y en la escena que eran 3 líderes juveniles, y uno de ellos ya venía preparado con su pomito de aceite.
Él no era un anciano de la iglesia, quiero decir, es un líder juvenil, no era un anciano de la iglesia. No está capacitado ni dotado ni tiene el permiso de parte de Dios para ungir a una persona con aceite. ¿Me está entendiendo? Entonces yo veo la escena, están encima, literalmente, encima de la muchacha. Y aquel ungiéndole con aceite en la cabeza, en las manos, en las piernas, en el estómago, le traían la blusa hasta acá. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Imagínate que viene su papá, ¿qué crees que va a pensar? Hombre. El otro, aquí en su oído gritándole, ¡sal fuera! ¡Sal fuera! Y la otra no sabía si ella o quién. Estaba toda perturbada, aturdida. Y el otro por el otro lado gritándole y preguntándole, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucila. No, tú no, el demonio. Ah, hermano, por favor. Una doctrina diferente, un evangelio diferente perturba, es decir, inquieta, alborota, agita. Es por lo tanto una herejía, y la herejía pervierte la sana doctrina, los caminos rectos de Dios. Pervertir quiere decir distorsionar o torcer, quiere decir corromper, apartar y trastornar. Esto quiere decir pervertir. Dice San Pablo, hay muchos que se introducen para pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Con las doctrinas que parecen ser cristianas. Hasta dicen amén, aleluya. Y citan versículos de la Biblia, mas no lo son. La Biblia avala o aprueba que usted ore por una persona endemoniada ungiéndole con aceite. En ninguna parte de la Escritura. No habla la Escritura, la Biblia, de eso. La Biblia entonces, cuando dice que si alguno enseña o alguno transmite esta enseñanza falsa en delante del pueblo, este es un anatema. ¿Qué es un anatema? Es una persona que por su desviación de la sana doctrina, ella misma ha llegado a condenarse con su propia falsa doctrina. Es decir, ella misma se ha excomulgado, apartado de la sana doctrina. Esto es un anatema. Y esta palabra también lleva una connotación de ser apartado o consagrado, la palabra anatema. Pero fíjate bien, no es como en el ungimiento del aceite, que es una separación para Dios en santidad, sino que es una consagración para su propia perdición y su propia desviación de la sana doctrina. Ungidos o ungidores, los cristianos, los hijos de Dios, somos ungidos por el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad que sí? Tenemos, por lo tanto, permanece en nuestras vidas el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva, de acuerdo a lo que dice la Escritura, a toda la verdad. Nos hará entender y nos hará comprender todo lo que Dios y lo que Cristo nos ha dicho. A través del Espíritu Santo, de la unción de Dios, nos advierte que nos guardemos entonces de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, falsos profetas, de las herejías, y nos exhorta a que permanezcamos firmes en la sana doctrina. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que Dios desea de ti? ¿Que estés ungiendo todas las cosas que están a tu alrededor, o que permanezcas tú en esa sana doctrina con esa unción que Dios te ha dado? Dios te ha preparado para que tú vayas y salgas al mundo y que te enfrentes a todo este tipo de circunstancias, de doctrinas allá en el mundo, y que tú puedas llegar delante del Señor y decir: Señor, yo he guardado la fe, me he apartado de los tales. ¿Tú quieres permanecer en la fe? Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar.
Señor, gracias una vez más por darnos esta oportunidad de poder escuchar y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora tú has enviado a tu Espíritu Santo, el cual nos guía y nos conduce a toda la verdad. Te pedimos que tú sigas capacitándonos para enfrentarnos en este mundo, Señor, a todas esas situaciones difíciles. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muchas gracias. Que le vaya bien, que tengan buen día. Buenas tardes. Vamos a continuar con la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y en esta tarde vamos a tomar el tema, es la continuación de un tema que yo di unos domingos atrás acerca de la unción de Dios. Y el tema de hoy sería: si los cristianos estamos ungidos, ¿debemos ungir también todas las cosas? Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. ¿Ya lo tiene? Sígame por favor ahí con su vista. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bien, entendemos que en el Antiguo Testamento Dios determinó muchas cosas, muchas acciones, algunas costumbres, ritos inclusive, que ahora en el Nuevo Testamento han quedado atrás por causa de la venida de Jesús, el Cristo, que es el ungido de Dios. El momento que vino el advenimiento de Jesucristo como el Mesías, queda atrás algunas costumbres, y de manera que cuando Jesús asciende, Él nos envía a su Espíritu Santo, el cual nos ayuda a discernir, a comprender todas las cosas, y nos lleva por buenos caminos y nos ayuda a entender cuál es la verdad. La Biblia dice, Cristo dijo: Señor, tu palabra es la verdad. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, vino a morar y a permanecer en la vida de los cristianos. Quiere decir que hoy en el Nuevo Testamento los hijos de Dios, los cristianos, ahora somos ungidos por el Espíritu Santo. Y miren, en el Antiguo Testamento únicamente se ungía a tres tipos de personas, que son profetas, sacerdotes y los reyes. Estos, en el momento de ser ungidos, ellos eran apartados para el servicio exclusivo para Dios, para una obra determinada. De manera entonces que ellos se les denominaba el ungido del Señor, el ungido de... Esta acción se realizó, entonces usted y yo tenemos una entrada y tenemos un acceso libre a la presencia de Dios. Ya no estamos como en el Antiguo Testamento, que solamente estos tres tipos de personas eran ungidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, todos los cristianos somos ¿qué? Ungidos. Muy bien. Ahora viene aquí unas preguntas. ¿Cuál era entonces la razón del ungimiento del sacerdote, de todos los utensilios en el Antiguo Testamento? El propósito era que fueran santos, que al momento de presentarse delante de Dios, se presentaran de una manera santa. Y santo quiere decir separado, apartado para el servicio exclusivo de Dios. Otra pregunta: ¿es indispensable entonces, ahora en nuestros días, ungir todo cuanto una persona que está ungida está tocando? Por ejemplo, si usted dice: yo tengo mi auto, yo tengo mi casa, yo tengo mi hermano, mi hijo, mi abuelito, la silla donde estoy, la Biblia, los lentes, todo lo que usted tiene que ser ungido con aceite para que sea realmente apartado o realmente santo. La respuesta es no. ¿Cree usted que para Dios es más importante o más indispensable
que las cosas estén ungidas o que las personas estén ungidas? A ver, dígame. Las personas, ¿no? Voltea otra vez con el que está junto de ti, dile, ya ves, te está hablando de ti. Tú eres el que estás ungido. Ahora, con esto yo quiero decirle, mi querido hermano, que no es necesario que su negocio, su casa, sus objetos personales estén ungidos con aceite. Mire, llega continuamente gente que dice, ay hermano, voy a abrir un nuevo negocio y quiero que vayas a orar por él para que pongas tus manos y unjas las paredes y las puertas y las sillas y todo con aceite. Usted dígame, ¿de qué sirve de que un pastor vaya a ungir un objeto de Jehová? Esta acción ahora en el Nuevo Testamento pues ya queda obsoleta. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, a través de su Espíritu, ha ungido a todo su cuerpo, es decir, a todos los cristianos. ¿Usted es hijo de Dios? Usted está ungido entonces. Mire, voltee con el que está junto de usted y dígale, tú eres y estás ungido. ¿Por qué? Mire, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, y Dios los usaba, los movía, y se manifestaba el Espíritu Santo en ellos y se regresaba, se iba. Otra vez tenían necesidad y venía el Espíritu Santo, reposaba sobre ellos y se regresaba con Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento Dios nos ha enviado a través de Jesucristo al Espíritu Santo, el cual está con nosotros y Él nos guiará a toda la verdad. Por lo tanto, usted y yo en el Nuevo Testamento ahora estamos ungidos. Pero mire, yo quiero decirle, quiero que me acompañe por favor al libro del Éxodo capítulo 30, versículo 25. Éxodo 30, 25. Y veamos aquí en el Antiguo Testamento parte del mandamiento que Dios dio a Moisés. ¿Ya lo tiene? Dice así, desde el versículo 25 hasta el 33. Vamos a leerlo. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él, o sea, con el aceite ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne. Bueno, hasta ahí, vamos a dejarle hasta ahí. Ya después habla acerca de la manera en que debían de hacerle esta manifestación. Bien, Dios reiteradamente a través de Moisés les habla a su pueblo. Y recuerde usted que aquel que era ungido para un servicio para Dios. Ahora bien, de entre estos tres tipos de personas que son los sacerdotes, los reyes y los profetas, solamente a los sacerdotes se les dio esta oportunidad o este privilegio de parte del Señor de que todo lo que ellos tenían, lo que ellos tocaban era santo. Es decir, ellos entraban al tabernáculo a ejercer el sacerdocio, y todos los enseres, todos los muebles, el tabernáculo en sí, estaba ungido con la unción, la santa unción, como dice ahí la Escritura. Reiteradamente en el libro del Éxodo, en el capítulo 39, capítulo 40, en el 29 también habla acerca de ungir a los sacerdotes y ungir lo que ellos tocaban. Vemos que este ungimiento y a los sacerdotes, a las vestiduras, a los enseres, utensilios y todo eso, iba con un propósito, porque en el momento en que ellos eran
santificados, ellos eran apartados, estaban siendo apartados del pecado, de las malas costumbres, y ellos, por lo tanto, sus vidas tenían que ser unas vidas santas, apartadas del mal. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que se presentaban delante de Dios, eran y se constituían como los hombres santos para poder ofrecer el sacrificio a Dios. ¿Me explico? De manera entonces que cuando el sacerdote ofrecía ese sacrificio, por eso es que tenía que estar todo santificado. ¿Para qué? Para que llegara delante del Señor así, de esta manera. Cuando ellos se presentaban, los sacerdotes, Dios designó ahí en ese tiempo de que en la túnica que ellos llevaban, en la falda que ellos se ponían para ofrecer sacrificio, ellos les colocaban unas especies de, ¿cómo les llaman? De campanitas o de cascabeles, de manera que cuando el sacerdote estaba ofreciendo, en las vestiduras se movían y se escuchaban continuamente el movimiento de los cascabeles. Entonces los que estaban allá afuera, que no eran sacerdotes, la gente en general, escuchaba y decía: el sacerdote todavía está vivo. ¿Por qué? Porque si el sacerdote se presentaba delante de Dios en pecado, su vida no estaba purificada, no había hecho los ritos como debía ser, como Dios le había dicho, por eso es que todo era santo. Entonces inmediatamente caían fulminados y la vida se les iba. Para esto, Dios les dijo que amarraran de una de sus piernas del sacerdote una cuerda. Y esta cuerda, al momento que estaban caminando, se escuchaban, como yo le decía, sus cascabeles. En el momento en que dejaran de escucharse, entonces los que estaban fuera tiraban de la cuerda. Y si se volvía a escuchar el cascabel, decían: está vivo todavía, está orando, está en el servicio al Señor. Pero en el momento en que dejaba de escucharse, pues tiraban la cuerda y tiraban la cuerda, y ellos decían: el sacerdote acaba de morir. ¿Por qué? Porque se presentaba delante de Dios en pecado. Por eso es que la vida se le iba. Ahora fíjese bien, esto era en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque no estamos en el Antiguo Testamento? Porque si no, imagínese, todos los días usted viene a alabar a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Imagínate que de repente estamos en la plena alabanza y se cae el hermano. Y otro por acá y otro por allá. 4, 5, 6 por reunión o más. ¿Por qué? Porque vienen delante del Señor una vida de pecado. No vienen santos, no vienen puros, no vienen limpios delante del Señor. Entonces, vuelvo a preguntar: ¿cuánto le dan gracias a Dios porque no estamos en el Antiguo Testamento? Mire, hoy en el Nuevo Testamento dice la Biblia que en el momento en que Jesucristo padeció por nosotros, murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esto quiere decir que fue una obra divina. El hombre no tuvo nada que hacer, por eso se rasgó de arriba a abajo. Y cuando